su lado, bienvenido. No, pero dígaselo con ganas. Bienvenido. Bienvenido. Dígale, qué bueno que viniste. El Señor está contento. ¿Sabe por qué está contento el Señor? Porque tú viniste. Ay, Dios es bueno. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para poner este servicio en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, bendito Dios, quiero darte gracias, Señor, por esta mañana maravillosa, Señor, la cual coronaste con lluvia de bendición, refrescando y limpiando, Señor. Y hoy, Señor, a esta hora, has despejado los cielos para nosotros. Te doy las gracias, Padre, y pongo este servicio en tus manos, pidiéndote, Señor, que des respuesta a los corazones quebrantados. Que seas tú, Señor, obrando hoy en este lugar. Paséate, Espíritu Santo de Dios. Paséate, Señor, con libertad por esta tu casa, por este tu pueblo, Señor. Y toma el control, bendito Dios, de este pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Los niños pueden ir a sus actividades. Para salir al salón van a tener que llevarlos de adultos. Les pido por favor a los servidores que estén atentos para que los niños no se mojen, que puedan ayudarlos con sus paraguas a pasarlos al salón. Pronto, iglesia, estamos orando y yo sé que el Señor ya nos está dando respuesta por la extensión de la iglesia. Amén. Ya nos está dando respuesta y pronto vamos a tener una iglesia amplia con un salón dentro de la iglesia para los pequeñitos como ellos se lo merecen. Amén. Oh. Hacen tantas palabras. Gloria sea al Señor. Mientras pasan a los pequeñitos, vamos nosotros a realizar nuestro servicio. Esta semana el Señor estuvo hablando en mi corazón por circunstancias y situaciones que se presentaron en la vida de algunos hermanos de la iglesia. Y la palabra que voy a compartir el día de hoy, sé y le pido al Señor que sea de edificación para cada uno de ustedes. Yo decía, ¿cómo encontramos respuesta de Dios? ¿Cómo sabemos si Dios realmente nos escucha cuando estamos afligidos? Y el Señor durante la semana me dio varias respuestas. El viernes salí con mi hijo y muchas veces el Señor obra en cosas tan simples y pequeñas en nuestra vida que a veces obviamos. Y yo salí con Sebastián porque él necesitaba algo para su escuela. Y visitamos 3 centros comerciales, 3 malls. Fuimos primero al centro comercial El Dorado. Pero cuando llegamos era viernes y quincena, 4:30 de la tarde. Todo congestionado, todo full. Y cuando llegamos al centro comercial había una fila de autos para entrar increíble. Y varios autos detenidos esperando parking. Sin embargo, yo avancé y dije, bueno, Señor, tú tienes el control. Y casi en la puerta de acceso al centro comercial, en el momento que yo fui a avanzar, salió un auto. Gracias, Señor. Y me estaciono. Fuimos a hacer lo que íbamos a hacer, no encontramos lo que él necesitaba. Y él me dice, papá, seguramente en algo sí hay.
Yo le digo, hijo, en algo, a esta hora, viernes 15. Vamos, no fuimos. Cuando llegamos, el centro comercial estaba, Dios mío, ya ustedes conocen algo en cualquier temporada, imagínense el viernes 15. Pero nos pasó exactamente igual. Todo congestionado y justamente en la entrada donde íbamos, apenas crucé, salió un auto. Y yo, un minuto, inmediatamente me estacioné. Nos bajamos, hicimos la diligencia que íbamos a hacer. El centro comercial estaba muy saturado, pero conseguimos lo que él quería. Y de ahí yo le digo, ¿qué te parece si vamos a comernos algo? Me dice, sí, papi, por aquí no. Mira cómo está esto. Sí, verdad, está full. Vamos a Multiplaza. Nos fuimos a Multiplaza. Cuando llegamos, más tarde todavía, estaba igual de lleno. Y justo en la entrada de acceso al mall, cuando fui a avanzar, salió un auto. Y yo me meto. Y en eso un carro que está ahí, que tenía no sé cuánto tiempo. Y yo digo, ¿cuánto tiempo? Lo dije yo, ¿no? Para nosotros. ¿Cuánto tiempo estarán esperando ellos? Y mira nosotros. Bueno, que clamen a Dios y vayan a la iglesia, fue la respuesta de mi hijo. Y enseguida dije, wow, es que Dios bendice a sus hijos. En cosas tan sencillas como esa, Dios nos bendice cada día. Esta mañana me levanté muy temprano, 3 de la mañana, estaba orando, y cuando comenzó a llover, como a las 5, yo dije, Señor, hoy es día para visitarte. ¿Cuántas personas nos visitan que andan en transporte público, que no tienen? ¿Cuántos hermanos todavía vienen en camino? Amén, por lo que están llegando. Y yo decía, Señor, hay lluvia. Y cerca de las 7:30 de la mañana me paré en el balcón de mi casa y empecé a orar. Señor, gracias por tus cielos abiertos. Gracias por tus cielos abiertos. Estaba cayendo un palo de agua. Y si alguien me escuchó en otro lugar, este señor está loco. Con este aguacero que está cayendo. Sin embargo, no pasaron, no sé, 10 minutos. Empezó a menguar. Yo lo coloqué en el grupo de líderes. Gracias por tus cielos abiertos. Y enseguida escampó. Y yo dije, wow, y cuando llegué, había escampado. Ahorita se desató un aguacerito. A lo mejor era porque había calor y el Señor necesitaba refrescar un poco allá afuera. Pero ya dejó de llover. Y yo digo, Dios nos escucha. Cuando somos fieles, Dios nos escucha. Amén. Y la palabra del día de hoy, con la que quiero compartir con ustedes el día de hoy, la titulé de persecución a victoria. Porque muchas veces cuando somos hijos de Dios, nos sentimos perseguidos en cosas tan sencillas, en nuestro trabajo, con nuestra familia. ¿Quién se ha sentido perseguido alguna vez? Y cuando digo perseguido, no es alguien que va detrás de ti, tú vas corriendo y... Ayer un hermano me dijo, pastor, estaba viendo su prédica en YouTube y me reí mucho por esas cosas que yo hago. Y dije, no voy a volver a hacerlas. Y entonces, no me refiero a esa persecución, me refiero a cuando tienes deudas, cuando tienes aflicciones, que te sientes... Y a todos nos pasa, amén. Pero dile al que está a tu lado, presta atención. Esta palabra es para ti. Oye, se me olvidaba algo que siempre digo. ¿Quién trajo su teléfono? ¿Quién trajo su teléfono? Apáguelo. Póngalo en silencio. Póngalo en silencio. Y la palabra que les voy a compartir el día de hoy, el Señor habló a mi vida para compartir con ustedes, se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 22. Es una
palabra que tal vez ustedes han escuchado alguna vez, que alguna vez he predicado. Es David en la cueva de Adulam. Diga conmigo, Adulam. Adulam, proceso. Y esta es la palabra del Señor. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y fue David y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. El lugar fuerte se refería a las cuevas de Adulam. Estas cuevas se encontraban en unos lugares inhóspitos. Para llegar a ellas había que atravesar caminos muy estrechos y peligrosos. Estar en esas cuevas representaba de alguna manera cierta protección, porque no era fácil acceso. Las cuevas de Adulam. Y dice que David estaba en esas cuevas y los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron todo el tiempo allí hasta que estuvo en el lugar fuerte. David estaba huyendo del poderoso ejército de Israel, que estaba nada más y nada menos gobernado por Saúl. Saúl había sido aquel rey al cual se le presentó David siendo un jovencito, cuando estaba aquel poderoso filisteo atemorizando a toda la fila del ejército de Israel. Este rey había ofrecido a aquel que matara al gigante que se casaría con su hija, que le daría propiedades. Y David, siendo un joven, enfrentó a aquel filisteo llamado Goliat y lo derrotó. Sin embargo, en este momento David está huyendo de la presencia de su suegro. Saúl había levantado en su corazón celo y envidia en contra de David. Saúl tenía todo el reino, sin embargo estaba cegando a David y por esta razón lo estaba persiguiendo. David no encuentra ninguna otra alternativa que huir, porque si lo atrapaban lo mataban, y huye a las cuevas de Adulam. Y dice la palabra que allí, a las cuevas de Adulam, llegaron un grupo de hombres. Pero me llama la atención que estos 400 hombres que fueron al encuentro con David tenían unas características especiales. Dice la palabra que todos estaban afligidos. También dice que estaban endeudados y que tenían amargura de espíritu. Tremendo ejército el que se gastaba David. Porque si vamos a un ejército, ¡vamos a la guerra! Y gente que está animada y gente que tiene una motivación. Pero ellos no tenían motivación de nada. Dice la palabra que tenían amargura de espíritu, que estaban endeudados, que estaban afligidos. ¿Cómo es una persona afligida? Una persona afligida está derrotada, decapitada. Le pide permiso un pie para mover a otro. Vamos, no quiero ir, no vale la pena. Vamos a hacer tal negocio. ¿Con qué se tiene endeudado? Una persona con esa característica
No tiene ánimo ni de pelear. En aquella época, una persona que estaba endeudada con otra se hacía su esclavo. Una persona que debiera dinero a su acreedor podía fácilmente decirle: ahora eres mi esclavo. Y su acreedor lo tomaba como esclavo a él y a su casa, para así cobrarse la deuda. Era un esclavo, o podía pasar a serlo. Y estos hombres estaban así, afligidos, endeudados, con amargura de espíritu. ¿Conocen a alguna persona con amargura de espíritu? ¿Cómo son? Son tristes, son grises, son asignadas, encerradas. No tienen ninguna motivación, el por qué levantarse, por qué salir adelante. Y todos estos hombres son los que van a buscar a David. Y dice la palabra que él se hizo jefe de ellos. Wow, yo no quiero tener un ejército así. ¿Quién quiere tener un ejército así? Dile que tienes a tu lado: tú no eres así. Los más quebrantados. Estos hombres no tenían nada que perder. Y fueron allí buscando tal vez solamente esconderse. Porque, como dije antes, las cuevas de Adulam proporcionaban un excelente escondite. Vámonos con David, nos escondemos allá y a lo mejor ahí habitamos y pasamos nuestros años. Ahí hacemos casa. No sé qué pensaron. No sé qué pensaba David, pero David estaba escondiéndose. Si el rey lo agarraba, lo mataba. ¿Qué tanto podía esperar David? Dios había rodeado a David de hombres que para el mundo no valían nada. Dios lo rodeó con hombres que no tenían importancia ni valor. Hombres que necesitaban ser animados al igual que David. David en ese momento no necesitaba un ejército de afligidos. Necesitaba un ejército de hombres que le dijeran: hermano, tú sí puedes, vamos adelante David, vamos que te apoyamos. Pero todos llegaron así. Y David también ya estaba afligido. ¿Cómo se siente una persona que está siendo perseguida de muerte? Una persona que sabe que si cae en manos de su perseguidor va a perder la vida. Asustado, afligido. David estaba esperando, cuando vio a aquellos hombres, me imagino, vienen a animarme. Y cuando los vio cerquita, ve que vienen todos así. David, en vez de levantar el ánimo, yo me imagino que se desanimó más. Yo me desanimaría. Llegas a la casa de alguien a plantearle un problema. A ustedes seguro les ha pasado esto. Oye, mi hermano, tú sabes que tengo un problema y no tengo dinero, perdón. Y no tengo dinero, yo tampoco. Tengo 3 meses sin trabajar. Y se agarran los dos. No he comido, yo tampoco he comido. Mi mujer me dijo: la mía también. Y termina peor. Y así estaba David. David estaba solo, sin su familia, porque la tuvo que dejar atrás. Había dejado su casa y estaba siendo perseguido como un vil ladrón, huyendo desprestigiado y perseguido nada más y nada menos que por el rey. El rey lo estaba envidiando, lo celaba. Y entonces llega Dios y en vez de mandar un tremendo ejército, le manda lo peor de lo peor. Cónchale, Dios, tú tienes unas cosas a veces. Y entonces dice la palabra en el verso 5: pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, las cuevas de Adulam. Anda y vete a tierra de Judá. Judá significa adoración. Y David se fue y vino al bosque de Areb.
Esta no era una orden fácil de seguir. Cualquier persona no hubiese obedecido esa orden. Ir a los bosques de Ared o a los campos o al valle de Judá significaba la muerte. Cualquier persona que hubiera estado en la circunstancia, en la situación que tenía David, no, qué va, yo me quedo aquí escondido. No, pero ¿sabes? Ponte ahí en el medio. Imagínense, él estaba solo. ¿Alguna vez jugaron el escondite? Y cuando se escondían y llegaba uno o dos amiguitos, vete aquí, vete aquí. Imagínense David con 400 hombres caminando por el valle. Sería fácil de ver. ¿Ah? Cuando llega un hermano solito así, uno a veces ni cuenta se da, pero a veces llega toda una familia y todos voltean, porque es imposible no verlo. Y la orden que le estaba dando ahora Dios a David es: vete y ponte a la vista. Esto era un suicidio. Él iba a ser más que visible. Y él estaba escondido porque tenía miedo. Estaba huyendo. ¿Cuántas veces te has escondido por los problemas de la vida? ¿Cuántas veces la vida te ha golpeado de tal manera que buscas refugiarte? Te encierras en tu propia cueva, desanimado. Oportunidades en donde no quieres enfrentarte al mundo. ¿Cuántas veces tienes una situación en donde tienes vergüenza y no quieres salir ni de la cama? Te inventas un dolor de cabeza. Ay, qué dolor de cabeza. Que no quieres enfrentarte al mundo. ¿Cuántas veces has tenido un problema en tu trabajo, con tu esposa, con tu esposo, en tu empleo, en tu empresa? Tienes acreedores y quieres esconderte, trágame tierra, porque no quieres dar la cara, porque no es fácil, y entonces te encuevas. ¿Han oído esa frase? Estás encuevado. ¿Será que mismo de ahí de David? La gente se encueva, tiene miedo, porque no es fácil enfrentar los problemas, y el enemigo te va a hablar al oído y te va a decir: entonces empezamos a inventar cosas. Nos encuevamos. Cuando tenemos problemas, lo primero que queremos es refugiarnos en un lugar donde nadie nos encuentra. A veces pensamos, nos gustaría tener un control y echar la cinta para atrás. ¿Cuántas veces que tienes un problema o sucede algo, hiciste algo malo y pasa por tu cabeza una y otra vez? Una vez cuando yo estaba joven, tenía como 22 años, 23 años, pero como empecé a trabajar desde muy joven, a los 17 años ya yo estaba trabajando, porque como no quise seguir estudiando, mi papá me dijo un día: vas a trabajar. ¿No quieres estudiar? Vas a trabajar. Está bien. Y me llevó a una empresa X. El dueño era amigo. Y yo lo escuché cuando le dijo: ponme a trabajar bastante, tú vas a ver que a los 15 días va a querer estudiar. Ah, sí. No, lo contrario. Uno es rebelde porque uno no cree que los padres quieren lo mejor para uno. Empecé a trabajar y empecé a agarrarle amor al dinero, y me gustó lo que hacía. Y para resumirles la historia, de allí pasé a otra empresa y en poco tiempo me convertí en supervisor de ventas y me asignaron en aquella época un celebrity que era un carrazo. Mi carro era un Fiat 132 1900, una cosa así, y me asignan ese carro, y yo vivía, como decir, de aquí a Chorrera,
a donde estaba el trabajo y agarro ese carro, tenía como una semana conmigo, a una nave. Y me voy a mi casa, y oyendo música, distraídos. Y en un tramo de la autopista X, yo me distraje. Y cuando levanté la mirada, iba una persona. Triste, una joven de 20 años. Y bueno, esa situación obviamente tuve que estar un tiempo detenido, y el carro y la cosa. Afortunadamente, o desafortunadamente para ella, pero afortunadamente, ella estaba atravesando una autopista donde a escasos 100 metros había una pasarela, una vía peatonal, y ella estaba en una vía donde no era permitido el paso, y obviamente una autopista, había un vehículo que me tapó la visibilidad, bueno, cosas así. Pero yo, mientras estaba recluido, por mi mente pasaba una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Si no hubiera bajado la mirada, si hubiera hecho así, si hubiera hecho asado, wow, y me quebrantaba. El papá de la joven fue a verme y yo decía, yo no tengo la culpa, y yo trataba de decir, Señor, pero echar la cinta para atrás. Y yo creo que a todos nos pasa cuando tenemos circunstancias, situaciones, si no lo hubiera hecho. Y nos quedamos ahí, pero no, lamentándolo mucho, hay cosas que no tenemos un control y no podemos echarlo hacia atrás. Y entonces en ese momento lo que queremos es que trágame tierra. En ese momento no queremos que el mundo nos vea, queremos escondernos, queremos estar en una cueva. Y cuán difícil se nos hace salir de esa cueva. Cuando pasas por un proceso de divorcio, cuando pasas por un proceso de embargo, cuando pasas por pérdida familiar, nos encuevamos. Y solamente con una palabra de Dios podemos salir adelante. Solamente con alguien que venga y te diga, tú puedes. Pero el enemigo es tan perverso que la mayoría de las veces cuando estás pasando una situación, no es sino el enemigo a decirte que te sigas escondiendo. Recuerdo que la primera visita que recibí fue un compañero de trabajo que siempre quería estar donde yo estaba. Él era un subalterno. Me decía, la muchacha se va a morir, pa. Ay, y ahora, tú serás loco. Porque siempre va a haber alguien que te dice eso. No, tu matrimonio no tiene salida. Y ahora esa deuda no vas a poder pagarla nunca. Wow, ¿en serio te enfermaste? Y esa enfermedad yo estaba investigando en internet. Bien mala. ¿Te vacunaste? ¿Viste lo que dicen? Porque el enemigo siempre te va a hablar para que tú te sigas ensimismando y no salgas de la cueva. Dile al que está a tu lado, pero tú no eres así. Ir al valle de Judá, como se le había ordenado a David, era enfrentarse a la muerte misma. Era ponerse en las manos del verdugo. Y tal vez en esta ocasión donde David fue donde escribió el Salmo 23. No lo dice la palabra no dice dónde David escribió el Salmo 23. Pero pienso yo, estaba siendo enviado al valle de Judá, en donde iba a estar al alcance del ejército de Israel, con Saúl enfrente. Era muerte segura. Y yo me imagino que entonces ahí David fue cuando dice, aunque ande por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y es en esos momentos en donde nosotros, cuando estamos afligidos, tenemos que tener esa confianza y esa fe.
Aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Amén. Y meditando lo que le acontecía a David como tal en ese momento, me doy cuenta que Saúl lo perseguía solamente por envidia de lo que se decía de él. Y yo digo, ¿envidia de qué? ¿Qué podía envidiarle el rey de Israel a un pastor de ovejas? Porque les recuerdo que en ese momento todavía David llevaba ese título. Era un simple pastor. Bueno, pero era su yerno. Pero no tenía ninguna autoridad en el reino. No tenía nada. ¿Y cuántas veces tú has sufrido ataques de personas que ni siquiera conoces bien? ¿Cuántas veces te encuentras en posición de víctima por algo que tú no hiciste? ¿Cuántas veces en tu trabajo te señalan, te juzgan tus compañeros en tu misma casa, en la iglesia? ¿Cuántas veces personas que están buscando amargarte la vida, gente que quiere tu matrimonio, gente que envidia a tus hijos? ¿Pero qué me envidian de qué? El otro día me decía un hermano en Venezuela: no, pastor, pero no, hombre, ahora que estoy bien determinado con la iglesia, y mire que me está pasando esto y no sé qué, y me contó de alguien un vecino que le está haciendo la guerra. Pero este hermano es pobre, es humilde, no tiene riqueza, anda a pie, estaba sin empleo, pero tiene un matrimonio maravilloso, porque su esposa y él le sirven a Dios, porque sus hijos le sirven a Dios, porque salen juntos a la iglesia, porque regresan y usted habla con ellos y siente paz. Y el enemigo envidia lo que hoy tienes, pero yo no tengo riquezas. Pero hay algo espiritual que tú tienes que el enemigo sabe. Y David no tenía en ese momento nada. ¿Cuántas veces en tu universidad, en tu trabajo, porque tú lo haces bien, porque tú siempre das la milla extra, y te dicen que eres a la mecate, pero tú lo estás haciendo bien porque tú lo haces como para Dios? Y a lo mejor la persona que te envidia te está poniendo la piedra, tiene un mejor auto, tiene mejor casa, pero no tiene corazón, porque siempre van a envidiarte porque tú tienes algo especial. Siempre vas a tener ataques, gente que envidia todo lo que tienes. Y el enemigo no se levanta contra la carne, se levanta contra el espíritu. Él no se levanta por lo que eras ni por lo que eres hoy. Él se levanta contra ti por lo que ya Dios dijo que serías. Ay. Él no se levanta contra ti por lo que eras ni por lo que eres hoy, sino porque ya Dios dijo algo sobre tu vida que serías. Amén. Yo no sé cuántas personas han recibido una palabra, una promesa de Dios. Pero si tú recibiste una palabra y una promesa de Dios, cree que el enemigo te va a perturbar. Porque él no quiere que tú alcances esa palabra y esa promesa de Dios. El problema del infierno no es que haya sido. El problema del infierno contigo es lo que será, lo que ya Dios dijo que ibas a hacer. No es lo que fuiste, sino que serás un instrumento de bendición en las manos de Dios. Ay, santo Dios. Lo que hace el enemigo se levanta contra ti para impedir que llegues a lo que Dios dijo que llegarías. Hay personas que las he escuchado: yo sé que Dios tiene una promesa conmigo, yo sé que, ay, pastor, es tan difícil. Entonces no lo estás creyendo, porque nadie dijo que iba a ser fácil. El enemigo sabe
que tú en la iglesia te llenas de poder, por eso te desanima. El enemigo sabe que cuando vienes a la iglesia recibes palabras que cambian tu vida. Por eso te desanima, por eso te quedas dormido. ¿Por qué no viniste? Porque el enemigo te desanima. El enemigo sabe que tu matrimonio fortalecido es de bendición. Por eso quiere dividirte. ¿Sabe hoy la estrategia del enemigo? Dividir a las familias. Gente que está dividiéndose y perdiéndose lo mejor de su vida, que son sus hijos, sus esposos. ¿Sabe cuántos matrimonios salieron de unos países buscando mejor calidad de vida y terminaron separados? Porque el enemigo quiere dividir. Cuando yo tomé la determinación de venirme a este país, me llamaron loco, porque yo dije, me voy hasta con mi gato. Y así fue, me traje hasta mi gato. Me salió más caro el pasaje del gato que el de Sebastián, que era un bebé. Pero ¿sabes qué? Mis hijas estaban terminando su universidad. No, pero y mis hermanas, déjalas aquí con nosotros. Mis padres todavía estaban allá. No, déjalas. No. Mi mamá y mi papá, pero ¿cómo te vas a llevar a esas niñas? Tú no sabes cómo te va a ir. Yo estoy con Dios y me va a ir bien. Y si me va mal, nos va a ir mal a todos. No, pero yo no me voy a perder. Yo no me voy a perder un solo día de mis hijas. Porque están en edad de enamorarse, están en edad de crecimiento. Mi hijo está creciendo. Yo no me voy a perder lo más hermoso que tengo, que es el regalo que Dios me dio, que son mis hijos. Me los llevo. No, pero me los llevo. Pero vete tú adelante 1 año o 6 meses y no. Porque es una locura, porque Dios quiere dividirte. Dios quiere separarte de tus hijos. ¿Sabes cuántas madres o padres están abandonando hoy sus hijos por irse a buscar prosperidad económica? ¿De qué te vale ganar el mundo si pierdes la vida eterna? ¿De qué te vale ganarte el mundo si te pierdes lo más precioso que son tus hijos? Eso no tiene precio. Es que no me está yendo bien, pastor, no importa, pero estoy con mi hijo. Es que aquí casi no gano, pero estoy con mi hijo. El abrazo de mi hijo no lo va a sustituir nada. El abrazo de mi hijo no lo sustituye ninguna cuenta bancaria llena de plata. Santo Dios, Señor. Familias que se están separando y después entonces viene la yayay. Orfandad. Países que están en orfandad. No, pero tienen a su mamá y a su papá. Sí, su mamá en Colombia y su papá en Perú y ellos en Venezuela. Huérfanos. Huérfanos de padre y de madre. Porque el día de mañana ese espíritu de abandono lo van a tener y van a crecer generaciones con espíritu de abandono. Es que a mí me abandonaron. Aquí vino una joven hace poco y le hicimos liberación. Y lo primero que dijo fue, mi mamá cuando yo estaba chiquita se fue a trabajar a otro país y no me faltaba nada. Me mandaba todo, pero ella no estaba. ¿Sabes cuánta orfandad hay hoy en el mundo? Gracias a las migraciones de los países. Yo admiro a esta niña. El otro día yo le decía, pero ¿cómo haces para salir a vender esos pancitos que haces? La niña, ¿quién te la cuida? Yo, pastor. Pero ¿cómo hace? Yo la pongo ahí en mi coche, yo salgo y vendo y estoy con mi niña. Pero busca a alguien que la cuide. No, porque nadie la va a cuidar como yo. Tú vas a recibir bendiciones de Dios porque tú has luchado por tu niña. ¿Sabes qué? La recompensa de Dios es más grande, la gloria sea a Dios. La recompensa de Dios es más grande que la recompensa del hombre. No hay nada que pueda cambiar la bendición de Dios. Pero el enemigo hoy está dividiendo iglesias. Gente que está abortando el llamado por buscar una mejor calidad
¿Y qué calidad de vida si Cristo llega mañana? La venida del Señor está a la puerta. Santo Dios. Y precisamente lo que hace el enemigo es levantarse contra ese propósito maravilloso que hay contigo, con tu familia. Es a donde Dios te va a llevar. El enemigo no quiere que te levantes porque él sabe que serás instrumento, que serás un heraldo de Dios. Y el problema no era David. El problema era que Dios había entregado una palabra a David cuando apenas era un jovencito y lo había ungido como rey. David ya tenía una promesa y una palabra sobre su vida. ¿Cuántos aquí tienen una promesa sobre su vida? El enemigo lo sabía. En el mundo natural, Saúl estaba persiguiendo por celos a un David. Pero en lo espiritual estaba persiguiendo a un rey que habría de quitarlo. Sobre David había una promesa grande y el enemigo lo sabía. El enemigo no quería permitir el acceso de David al rey, al trono. Porque había una promesa escrita también que sobre la casa de David llegaría el Mesías, el rey de reyes y señor de señores. Y el enemigo, al conocer esto, estaba evitando que David tuviera acceso a ese trono para que no se cumpliera la promesa. Por eso es instruido Saúl y entonces se envenena y empieza a perseguirlo. Y muchos dicen, no, lo perseguía por envidia. ¿Se acuerdan lo que decía la palabra? Las mujeres empezaron a cantar y a corear y a danzar diciendo, Saúl mató a los 1000, pero David a los 10,000. Y esto enardeció el corazón de Saúl. Si tú viniste esta mañana es porque Dios te ha traído para confirmar que Él no se olvidó de ti, que sobre ti hay una palabra y una promesa de prosperidad. Si Dios te ha traído esta mañana a escuchar esta palabra es para decirte que Dios todavía te está observando y que esa palabra y esa promesa que un día depositó sobre tu vida la va a cumplir. Amén. Gloria sea al Señor. Yo no sé por dónde están pasando hoy o en qué cueva están metidos, pero Dios no se ha olvidado de ti. El problema no era David. El problema era la promesa de Dios sobre David. El Espíritu Santo, dice la palabra, que reposó sobre David desde el día en que fue ungido como rey. Apenas tenía 15 años, unos dicen que 13, 16, era un jovencito. Y habían pasado muchos años y seguía siendo un pastor de ovejas. El problema no es lo que eras o lo que eres hoy. El enemigo te ataca por lo que serás mañana, que ya Dios dijo que serías. Y sobre ti reposa esa promesa de Dios. Tú eres tierra fértil donde Dios ya ha plantado una semilla. ¿Y sabes qué está esperando? Que tú abras tu corazón para que germine. Pastor, ya yo abrí mi corazón. Pastor, yo tengo un rato viniendo a la iglesia y no veo nada. Sigue en fe. Sigue en fe. ¿Sabe cómo crecen los bosques de bambú? ¿Quién sabe cómo crece un bosque de bambú? No respondas a esto. Si usted siembra semillas de bambú, las planta y planta a un lado semillas de helecho, a la semana de estar regándolas tú vas a ver aquellos brotes de helecho. Y al mes vas a ver helecho. A los 3 meses vas a tener un bosque de helechos. Y del bambú, nada. Se murió el bambú.
sigues regando y nada. Y sigues regando y nada. Escuche esto. De 2 a 3 años después, empieza un pequeño retoño. Y el retoño sale aquí, pero también sale allá. Y más allá. Y en apenas 6 meses después de ver ese retoño, la altura del bambú puede alcanzar 6 metros. Pero ¿saben qué ocurrió? Que durante varios años el bambú se plantó. Primero crece hacia abajo, primero se arraiga, primero se aferra a la tierra. Y pueden venir tormentas y crecidas de río, y el bambú sigue ahí. Y el derecho lo soplas, y tú eres como un bambú. Si no has recibido la promesa del Señor, es porque el Señor te está arraigando, te está fortaleciendo, porque cuando llegue tu bendición van a querer tumbarte, pero no podrán. Gloria sea al Señor. Si va a pedir a todos los cuerpos, para el Rey del Señor del Señor. Por eso, si al igual que David tú hoy estás sintiendo persecución, si te sientes afligido en este tiempo, es porque tú estás marcado para cosas grandes como príncipe de Dios. Si estás teniendo angustia, si estás siendo atacado por el enemigo, si él está tratando de desbaratar lo que estás haciendo, recuerda que fuiste llamado para cosas grandes. Que el ataque no es por lo que eras, sino por lo que serás. Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 4, 9: perseguidos pero no desamparados. Perseguidos pero no desamparados. La mano de Dios está sobre nuestra vida. Por eso, si hoy tienes persecución, si hoy te sientes en angustia, recuerda esa promesa: no me encuentro desamparado, la mano de Dios está conmigo. La causa natural por la que Saúl perseguía a David era la envidia. Pero ya sabemos que realmente la causa era espiritual. Jesús fue a la cruz del Calvario por una causa natural. Los religiosos saduceos, los fariseos, le llevaron a la cruz del Calvario porque le tenían envidia, porque Jesús levantaba masas, porque su palabra conmovía al pueblo. Pero tú y yo sabemos que la causa espiritual fue la redención de tu vida y de la mía. Él fue a la cruz porque había un propósito de vencer al enemigo en la cruz del Calvario. Esa fue la verdadera causa. Y tal vez hoy te estás enfocando en las causas naturales. ¿Por qué se levanta contra mí esta persona si yo no le he dado motivos? ¿Por qué me critican y les caigo mal si yo no les he dado motivos? Ni siquiera los conozco. Ayer en la reunión de jóvenes estuvo hermosa. Le doy gracias a Dios por los jóvenes que están haciendo sus reuniones y se están preparando para su encuentro. Y en la despedida de una de las jovencitas que va a viajar pronto a los Estados Unidos para reunirse con sus padres, gloria a Dios que sus padres tuvieron discernimiento y se la llevan para estar juntos. Hablaban y se dieron mensajes y una de las niñas dice: bueno, a pesar de que al principio no nos caíamos bien, pero te voy a extrañar mucho. Los jóvenes son. Y después decían: pero qué bueno los últimos momentos que pasamos juntos y hicimos. Y dan una pereza rápido. Así son los jóvenes, así son los niños. ¿Tú no ves cuántos niños se pelean? Que si lo mordió, que si le habló el pelo. Entonces los padres se pelean porque de eso. Y los padres quedan enemistados para toda la vida y los niños siguen jugando. Los niños a la media hora se están abrazando. Tenemos que aprenderse como los niños. El ataque no es contra ti. El ataque no es contra ti. Si le caes mal a alguien, es porque hay un choque espiritual. Alguien se pregunta: ¿y por qué me despidieron si yo estaba haciendo bien mi trabajo? Yo lo estaba haciendo bien. ¿Por qué si no se vio este negocio?
Si todo estaba tan bien planeado. Porque el ataque no es contra ti. El ataque es espiritual. Tú solamente mantente. No es por causa natural, es por una causa espiritual. El enemigo sabe lo que reposa sobre ti. El enemigo sabe que hay una promesa grande sobre tu vida. Alguien me dijo en estos días: pastor, usted me dijo hace como 3 años que yo sería una financista del reino. Y sigo siendo empleada. Yo dije: mantente. Tú sigues creyendo, porque en el momento que dejes de creer, el enemigo tiene la victoria. Tú sigues creyendo que vas a ser una empresaria. Tú sigues creyendo que el enemigo que Dios va a hacer una promesa contigo. Sigue creyéndolo y el enemigo va a ser derrotado. Pero no dudes. No dudes. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús le dijo a Marta: no te he dicho. Tú crees, yo me encargo de los demás. Nuestro trabajo es creer. Solamente creer. Qué difícil. Por eso los niños tienen tanta bendición. Los niños creen. ¿Ustedes no vieron a la gordita ahorita? Y yo estoy seguro que más de uno estaba preocupado: se va a caer la escalera, ¿dónde la agarran? El enemigo distrayéndote, déjala que ella está adorando. Los niños adoran. Los niños son desinhibidos. Así debemos ser como niños, creer. Entonces vienen aquí a la iglesia y cuando le decimos: vamos a alabar al Señor, estoy pendiente del que tengo al lado. Levanta tu brazo y olvídate del mundo. Dígame, ¿cuál de ustedes cree que esa niña estaba preocupada? ¿Quién de ustedes cree que esa niña estaba preocupada por lo que vieron? Ay, me van a ver. ¿Será que puedo montarme en la escalera? ¿Será que puedo subirme ahí? A ella no le importa nada. Ella se montó y ya. Ella creyó que podía y se montó. Y a mí lo único que me preocupaba era la hermana Rosa, que la hermana Rosa estaba adorando y decía: ay, la va a golpear. La hermana Rosa ni se enteró que la niña estaba ahí. ¿Verdad, hermana? Gloria a Dios. Así debemos ser nosotros. Creer. Olvidarnos del ataque del mundo. No te van a dar permiso. Yo soy hijo de Dios, claro que me lo van a dar. ¿Cuántos no creían que la pastora no podía hoy estar en el encuentro de Venezuela? Mucha gente me dijo: ella no va a poder viajar, no tiene pasaporte. ¿Y cuándo es el encuentro? Ahorita en octubre. Estamos en septiembre, ella no va a poder viajar. Y yo decía: gloria a Dios. El Señor todo lo puede cuando creemos. Cuando creemos, todo es posible. La palabra dice: resiste al diablo y él huirá de ti. Y el que está a tu lado: resiste. Resiste. David tenía una promesa como rey, pero le faltaba el carácter de rey. Todavía seguía siendo un pastor de ovejas. Cuando sale huyendo a la cueva de Adulán, sale asustado. Yo creo que medio se envalentonó cuando vio aquel un tipo de gente que venía. Después otra vez se apagó cuando vio aquel poco mamarracho que llegaba. ¿Qué es David? Nosotros venimos a pelear contigo. Estaban como los de con palo de escoba y rastrillo. Santo. David tenía una promesa, pero no tenía el carácter de rey. Y por eso Dios necesitaba procesarlo. Necesitaba que él recibiera un proceso para recibir la promesa de la palabra. Así tal vez está pasando contigo hoy. Estás pasando un proceso para Dios poder destrabar la promesa de la palabra que ya te hizo. Santo Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos 5, que nos gloriemos, que nos gocemos, que adoremos a Dios cuando nos hallemos en aflicción. Porque la aflicción produce paciencia y la paciencia produce carácter apropiado. Y el carácter
nos prepara para recibir la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La palabra que has recibido, palabra de autoridad. Amén. Es la palabra que ya fue sembrada para ti, para bendición. Y Santiago también dice que estén en sumo gozo cuando estén en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia. Y la paciencia produce en nosotros que seamos cabales y que seamos perfectos para recibir la promesa. Diga, quiero recibir la promesa. Cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos da una promesa, comienza a procesarnos para que podamos recibirla. Pero cuando entramos en el proceso, empieza el ayayay. El apóstol Pablo nos dice, adora, alaba, ora. Lo primero que hacemos cuando entramos en el proceso es buscar una muleta. Por ahí alguien me dijo un día, no, es que ella es mi pañito de lágrimas. ¿Cuántos han tenido pañitos de lágrimas? ¿O cuántos han servido de pañitos de lágrimas? Wow. Vamos a un hermano, a un amigo, a llorar juntos. ¿Qué hago? No sé, tranquilo, todo va a pasar. Yo lloro contigo. Y lloramos con los hermanos. Cuando la palabra nos dice que cuando estemos en prueba, adoremos. Cuando estemos en prueba, levantemos los brazos. Y esta mañana decía, gracias Señor por los cielos abiertos. Y aquel aguacero sonaba. Gracias Señor. Ay, gritaba en el balcón. A veces Sebastián me dice, mamá, no puedo evitarlo. A veces llego ahí al asilo, me pongo a cantar en alabanza y grito, y digo a los vecinos, van a decir, ese señor está loco. ¿Sabe verdad que sí? Ese señor ahí empezó a cantar y a gritar. Gloria a Dios. Tenemos que alabar al Señor en las diversas pruebas. Cuando estés atravesando circunstancias, dale gracias a Dios. Si Dios te pone en un lugar, no veas lo malo. No, pastor, aquí gano muy poquito, imagínese. No, que va, aquí no me sirve, aquí no me resulta. Dale gracias a Dios y tú verás cómo ese lugar se convierte en un lugar de bendición. Dale gracias a Dios. Yo recuerdo un hermano que tengo rato que no lo veo. Está por allá por Pedregal. Y empezó a trabajar en un lavauto hace como 4 o 5 años. Él es abogado. Abogado, media carrera de administración, y en este país le tocó hacer de todo. Y estaba en un lavauto. Yo le decía, ¿te va bien? Hay días que sí, hay días que no. Pero yo le doy gracias a Dios, decía. Y a veces lavaba 3 carritos y le pagaban como que eran 2 bolitas por carro. Imagínense, ¿qué hace con eso? Todo el día. Dice, ¿qué hace con eso? Darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios. Y dice, lo que sí te puedo decir es que cuando yo estoy ahí, los carros que entran me piden a mí que los lave yo. Dale gracias a Dios. Pero desde que llegaba era gracias a Dios. Mientras los demás lloraban, aquí no entra carro, él, gracias a Dios. No, que un solo carro, gracias a Dios. Y así tenemos que ser nosotros, agradecidos, porque la gratitud abre las ventanas de los cielos. Cuando somos agradecidos, llega la bendición. La gratitud abre las compuertas de los cielos. Amén. Dile al que está a tu lado, tienes que ser más agradecido. El enemigo va a impedir que se cumpla la promesa. El enemigo te va a desanimar. El enemigo te va a poner a ver lo malo y no lo bueno. Tú enfócate solo en lo bueno. Pero es que no hay nada bueno, pastor, todo es malo. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Es que las deudas siguen creciendo. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Y si hoy estás pasando tribulaciones, alégrate. Alégrate porque Dios te está procesando. Porque tu bendición está a la puerta. Cuando estamos atravesando tribulaciones,
cuando estamos en medio del proceso, es porque el Señor ya tiene su mirada a ti. Es que todo lo veo más oscuro. Ya va a amanecer. Ya va a salir el sol. El apóstol Pablo dice, estas tribulaciones momentáneas no son comparables a la gloria venidera que en nosotros se manifestarán. Estas tribulaciones momentáneas. Y si hoy estás en tribulación, es momentáneo, porque ya viene la bendición. Pero tú debes creértelo. Saúl no tenía problemas con el pastor de ovejas. Él tenía problemas con el rey, con el que habría de ser rey. Y Dios le dice a Saúl, persíguelo. Pero David, cuando se esconde, Dios le dice, sal, ponte en el campo. Y como le dije antes, Judá significa adoración. Dios tiene un plan y un propósito. Y el plan y el propósito era que fuéramos dependientes, así como en ese momento él tenía que ser dependiente de Dios. Porque era una muerte segura. Era un suicidio, pero en Dios no hay suicidio. Vete a Judá. Ahí vas a ser detectado. Ahí vas a estar al alcance de la vista de Saúl. Vas a ser vulnerable. Porque para ser grandes primero tenemos que ser dependientes. No es con tu fuerza, es con Dios. Señor, pero eso es una locura. Ahí me van a matar. Venga, porque tú estás conmigo. Yo voy a estar allí. Confía, depende de mí. Siempre que Dios te promete algo que pareciera una locura, Él te va a llevar a la victoria. Dios tiene un plan y un propósito contigo. Sucede que casi siempre que parece que vamos a hacer algo en bendición, pasa todo lo contrario. Te voy a usar y te va mal. Te voy a bendecir y te voy a prosperar y empieza la escasez. Te voy a llevar a lugares grandes y te van a trabajar de lavauto, a coser zapatos. ¿Sabes qué pasa? Que cada vez que Dios va a hacer algo en tu vida, primero parece que te llevará en retroceso. ¿Sabes por qué? Porque somos la saeta de Dios. Y te están tensando para luego soltarte. Gloria a Dios. Si sientes que hoy estás en retroceso, dale Dios, gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Vemos que David fue rodeado de hombres afligidos, endeudados, amargados. Pero luego se convierten en los valientes de David. En lo mejor de lo mejor. Aquellos 400 hombres que llegaron afligidos, endeudados, luego se convierten en la élite del reino de David. ¿Saben? ¿Quién está afligido? Prepárate porque viene bendición. El que estuvo contigo en las malas, Dios también lo llevará contigo en las buenas. El que estuvo contigo en lo poco, Dios lo llevará contigo en lo mucho. Todos esos hombres, poca cosa ante los ojos de cualquier hombre, Dios los convirtió en lo mejor del reinado de David. Todos esos hombres luego fueron utilizados y después vemos más adelante David y sus valientes. David y sus valientes ya no estaban derrotados, ya no estaban en la cueva. Yo no sé qué había en la cueva de Adulán, qué proceso tuvieron estos hombres y David, pero si tú hoy estás en una cueva es porque estás pasando el proceso. La Biblia dice que lo vil y lo menospreciado es lo que Dios escoge, y allí es donde Dios se gloria. Por eso cuando yo veo a aquellos hombres que llegan a veces derrotados, afligidos, pastor, es que usted no sabe todo lo que yo he pasado. Si usted supiera lo que yo he hecho, y yo digo, usted no sabe lo que hice yo. Pastor, es que mi pecado.
pastor, es que yo no tengo nada. Yo digo, Señor, qué cosa grande quieres hacer con esta gente. Porque es allí donde Dios se gloria. Dios se gloria cuando tú no tienes nada, cuando eres pecador. Pero cuando tienes un corazón contrito y humillado a Dios. La palabra de Dios dice que si el grano de trigo no cae a tierra y no muere, no da fruto. Pero si cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Por eso hoy tienes que romper con ese caparazón que te está deteniendo. Tienes que morir al tú nacer a Dios. Por eso decimos, como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que muera tu viejo hombre para que te deje usar por Dios. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida y comienzas en un proceso, hay una cáscara que empieza a romperse en lo espiritual y empieza a manifestarse una gloria diferente. Por eso ante los ojos de muchos le va a dar envidia. Y ellos no saben por qué les caen mal. Es por lo que hay dentro de ti. Es la palabra de Dios que está cambiando y transformando tu vida. Comienzas ese proceso y la gente lo nota aunque tú no te des cuenta. Sin proceso no hay bendición. Sin proceso no hay multiplicación. La palabra de Dios dice en Éxodo que mientras más oprimían al pueblo, más se multiplicaban. Y mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Por eso si hoy te sientes oprimido, alégrate porque te vas a multiplicar. Algo ocurre con los hijos de Dios cuando nos oprimen. Por eso cuando yo veo a veces circunstancias, ¿se acuerdan cuando tuvimos problemas con el terreno de la iglesia? Y nos preocupábamos, aquellos que estábamos en la administración. Dice, Señor, haz lo que tú quieras. Hoy estamos siendo bendecidos. Y vamos a seguir extendiéndonos. Y yo lo creo y lo sigo declarando porque hay una palabra entregada a nosotros de que todo este terreno le va a servir al Señor. Gloria sea al Señor. El dueño del terreno, sin saberlo, yo creo que sí lo sabía. Yo creo que Dios le ha hablado en estos días mucho de eso. Le dijo un día, todo ese lote va a servir como una iglesia. Y vino y abrió su boca delante de mí. Pastor, todo este lote, y extendió la mano, va a ser su iglesia. Yo digo, gloria a Dios. Señor, tú sabes lo que Él acaba de hacer. Y yo lo creo. Gloria sea al Señor, yo lo creo. David estaba en la protección de la cueva, pero Dios le dice, sal de allí y vete al valle, donde eres vulnerable ante el ejército de Saúl. Dios lo sacó de su zona de confort, de la protección, de la seguridad que él estaba dependiendo. Y lo mismo hará contigo. Te va a sacar de tu cueva, de tu zona de confort, de tu protección, o donde crees que te sientes protegido, y te va a llevar a tribulación para poder hacer cosas grandes contigo, para que entiendas que no es en tu fuerza sino en la fuerza del Señor, para que entiendas que no es con tus finanzas sino con las riquezas que vienen del Señor. Lo mismo va a ser contigo. Ningún hijo de Dios podrá recibir la bendición si no primero ha pasado por la tribulación y la preparación. Si primero no ha aprendido a depender completamente de Dios. Por eso cuando a mí me llaman, pastor, ayúdeme. ¿Cómo te ayudo? Yo puedo orar por ti. No, un préstamo, deme empleo, consígame con uno de sus contactos. Mi contacto es el mismo que tú tienes y es Dios. Yo puedo orar por ti. Pero si tú crees que Dios puede hacer algo por ti, lo va a hacer. Ahora, si tú crees que es el pastor el que va a hacer, el Señor se va a poner delante de mí para que tú dependas solo de Él
solamente de Él. Y por eso Dios llevó a David a Judá para que se manifestara en adoración. Dios lo lleva a Judá para que él adorara allí y dependiera completamente del poder de Dios. No busques pañitos de lágrimas, busca a Dios. No busques quien te escuche tus problemas, busca a Dios. No busques quien te ayude económicamente, busca a Dios. Dios te dice en esta mañana, basta de lloriqueo, deja la lloradera, sal de la cueva, ve al lugar de la alabanza. Cuando vamos al lugar de la alabanza, el Señor se agrada. El Señor le gusta que tú le levantes los brazos, porque es aquí donde vas a conseguir la victoria. Lo que yo tengo para ti es más grande que lo que el mundo tiene para ti, te dice el Señor. Lo que yo tengo para ti es más grande que lo que ya perdiste. Deja de llorar y alábame. Perdóname el carro, Señor. En estos días un hermano le abrieron el carro, le sacaron la batería, casi que le llevan la computadora del auto. Y sé que el hermano no está mal, está bendecido, pero está así, pues. Y me enteré por otra persona. Y yo he hablado con mi hermano, ¿cómo está? Todo bien, pastor, todo chévere. Pastor, ¿y qué? Todo bien. Y no me va a decir. Hoy se está enterando que me enteré. Nunca me dijo, estoy mal. Hay gente que se le quiebra una uña. Yo digo, esa es la actitud. ¿Cómo estás? Bien, mi hermano, bendecido. Le robaron la batería y le quitaron. Pero seguro, todo bien, todo bien. Y yo, esa es la actitud. Esa es la actitud, porque yo no voy a resolverle nada. ¿Qué estás buscando? Decímelo para que yo llore contigo. Yo no voy a llorar contigo. Y así hay gente. Por eso tenemos que tener esa actitud. No importa lo que hayas perdido, el Señor tiene cosas más grandes para ti. No importa que hoy no hayas comido, el Señor tiene banquetes para ti. Gloria a Dios. ¿Cómo está la cesta del amor? Bendecida. Miren qué hermosa está esa cesta del amor. Wow, gloria sea al Señor. Y es precisamente en la aflicción donde debemos alabar a Dios. En medio de la aflicción debemos levantar nuestros brazos, porque es allí donde vamos a pelear las batallas. Es allí donde vamos a pelear con el enemigo. Es allí donde Dios nos va a dar la victoria. Es precisamente allí donde el Señor nos entregará la victoria, en la alabanza. Y todos saben cómo terminó Saúl. Y todos saben cómo termina la historia de David, coronado como rey. Ahora yo me pregunto, ¿fue fácil para él? La mayoría de los salmos que escribió David fueron en aflicción, fueron en persecución. Hasta un hijo se levantó contra él. Pero en todos sus salmos le da gloria a Dios. En todos sus salmos había confianza. En todos sus salmos había dependencia total de Dios. Porque él sabía. ¿Será por eso que Dios dice un hombre conforme a mi corazón? Él sabía que la victoria la tenía solo con Dios. Y si hoy tú tienes problemas, si hoy tienes aflicción, si te sientes perseguido, si estás encuevado, y viniste aquí esta mañana para que yo te dijera que salieras de la cueva, que adoraras a Dios, que levantaras tus brazos, porque el Señor tiene grandes recompensas para ti. Santo eres, Señor. Detrás de la aflicción está la victoria cuando confiamos en Dios. Y si sientes que Dios hoy está hablando a tu vida, si sientes que en esta mañana debes salir de la cueva donde has estado metido, por el problema que sea. Hay gente que tiene depresión, hay gente que está asustada, hay gente que está atravesando aflicción y no sabe por qué. Yo te voy a decir por qué. Porque el enemigo sabe
que hay grandes planes de Dios para tu vida. Y si hoy sientes que debes romper con esa cáscara, y si hoy sientes que necesitas que el Señor te ayude a dar ese paso para salir al valle de Judá, quiero invitarte a que te pongas de pie. Si sientes que necesitas romper con esa estructura, si necesitas y sientes en tu corazón que estás atravesando un proceso, yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y que adores al Señor. Yo no sé por qué has venido esta mañana a esta iglesia. Si tienes algún problema o porque realmente amas a Dios, ¿qué viniste a buscar? Te puedo decir que Dios no se ha olvidado de ti, que Dios tiene su mirada vigilante sobre tu vida y que la promesa que un día te hizo no tardará en cumplirla, pero tú debes entregar tu corazón y creerlo. Hoy el mundo está siendo conmovido, hoy el mundo está siendo perseguido, pero Dios tiene su mano poderosa sobre todos los que confían en el Señor. Estamos en tiempo de victoria. El Espíritu Santo del Señor está hablando hoy a los escogidos. El mundo está siendo trastocado. La juventud está siendo atrapada por la perversidad del mundo. Los matrimonios se están separando. Las familias se están dividiendo. Pero nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para cambiar y revertir esa situación de sobre nuestras vidas y la de nuestras familias. Por eso hoy yo te invito a que te determines a creer, a que salgas de la cueva, a que no importa la aflicción que tengas, que le digas al Señor: Señor, yo creo en ti. Padre, yo confío en ti. Y si hay algo en lo cual sientas que el Señor aún no ha pasado su mano sobre tu vida, dile: Señor, yo sigo esperando, sigo creyendo. Hay personas que están creyendo que Dios se olvidó. Dios no se olvida de sus promesas. Dios no se olvida de sus promesas. Dios no se olvida de sus promesas. Dios te dice hoy: no te he olvidado. Tú solo sal de la cueva y depende de mí, porque tengo grandes cosas, grandes planes para ti. Voy a usarte como instrumento. Voy a usarte como instrumento. Vas a ser de bendición no solo para tu familia, sino para otros. Vas a ser de gran bendición en mis manos. Voy a levantar sobre ti corona. Voy a levantar sobre tu vida descendencia que puedan honrarme. Amado Padre Celestial, bendito Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que tú rompas, Señor, con toda estructura del mundo. Que tú rompas cadenas, Señor, de aflicción sobre la vida de estos hombres y mujeres. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú le hables al Espíritu, Padre, de aquellas personas que hoy han venido buscando una respuesta. Que seas tú en su vida, Señor. Que seas tú ministrándolos, abrazándolos. Que seas tú, Padre, libertándolos de todo espíritu de esclavitud del mundo. Que los lleves tú a ese valle, Padre, donde puedan alabarte, donde puedan adorarte. Que seas tú, Señor Jesús, abrazándolos, devolviéndoles la libertad, Señor. Si hoy sientes que necesitas ese respiro del Espíritu Santo, quiero invitarte a que pases aquí al altar, porque voy a orar por ti. Si sientes que necesitas ese impulso,
Si sientes que necesitas de la mano de Dios sobre tu vida, quiero invitarte a que vengas al altar. Venir al altar no es venir ante el pastor, es venir ante la presencia del Espíritu Santo, que hoy te dice que no importa lo que estés atravesando, no importa lo que estés pasando, el Espíritu Santo de Dios no se ha olvidado de ti. Tú eres un hijo escogido de Dios y el Señor no se ha olvidado de ti porque ha visto tu corazón. Amado Padre Celestial, tú conoces, Señor, la aflicción de cada uno de ellos. Hoy los pongo en tus manos, Señor. Señor, hoy el Señor te dice que esas lágrimas que estás derramando no caerán al suelo sin ser contadas, y cada una de tus lágrimas tiene precio. El Señor hoy te habla.
con vientos desde el cielo me rejuveneceré, que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder. Abre tu iglesia, abre tu boca, iglesia, abre tu boca y alábalo, Señor. Gracias te damos, Señor, bendito eres. Que tu fe nunca se agote, que tu fe nunca se agote, en el nombre de Jesús. Oh, santo eres, Señor. Hoy se rompen ataduras. Señor, he podido ver tu espíritu manifestado, Señor, en este lugar. Por ello te doy las gracias, Señor. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, que mi fe iglesia, canta, se Señor. agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Una vez más, iglesia, una vez más. Se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote, Señor. tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Denle un aplauso fuerte al Señor.